Buenas, ¿cómo les va a todos? Este va a ser un video, voy a tratar de que sea corto. Más que nada es continuando una sesión de Q&A, preguntas y respuestas que tuve recién en una charla con los ingresantes de la UNLAR, de las carreras de informática. Eh, Hicimos como una sesión de preguntas y respuestas, como de una hora más o menos. Hubo muy buena participación, hubo muchas preguntas. Y obviamente no pudimos abarcar todas o las que me parecieron interesantes en ese tiempo. Fuimos como por las principales, las más votadas. Así que mi idea de este video es que veamos las preguntas, las contestemos y estemos tranqui, ¿no? Bien, ahora, acá están en el Slido, están las preguntas. Yo me fui durante la charla en lo que serían las más votadas. Pongamos musiquita, así, más tranqui, como en los streams. Bien, como les decía, la idea es contestar algunas de las preguntas que a mí me parecieron como interesantes. Entonces, acá tenemos las más votadas, esas en general las estuve contestando durante la charla. Eh, sí me gustaría pararme, por ejemplo, acá. Hablamos del tema hardware en la charla, hablamos del tema de las computadoras o qué computadoras se necesitan para programar. Durante la charla yo dije que sí, que una buena computadora ayuda, pero tampoco hay que volverse loco, ¿no? Y más o menos tiré un par de las características que creo que yo hoy debería tener una compu de programador. Sí me gustaría, hay varias de preguntas que tienen que ver con eso. Obviamente siendo estudiantes tienen que ver también en cómo va a ser la computadora para la carrera. Sí yo voy a decir de acá, sí me gustaría pararme en esto de se necesita una buena PC para ser programador. No es necesario, pero una buena PC ayuda a que tu tarea de programar sea más tranqui. ¿Por qué ayuda? Y esto no es solo para la programación, esto es para cualquier profesión donde uses la computadora. Hay que darle importancia a la herramienta de la computadora como herramienta informática, ¿no? Una computadora que tenga buena cantidad de RAM, que tenga buen procesador, que sea moderno, bueno, tiene un montón de todas esas características que uno ve. Ayudan a que, por ejemplo, si vos tenés 10 pestañas de Chrome, no se te trabe la compu. Si tenés Chrome, el Zoom, estás en una videollamada y además tenés abierto el editor de código y estás en mil cosas, tenés Slack, tenés Microsoft Teams, tenés tantas cosas abiertas, tenés Postman, hay muchas, como que podés, en tu día a día podés llegar a tener abiertas muchas ventanas, muchos programas. Y sí, una PC, vos para que en tu día a día sea productivo, vos necesitas que esa PC no se trabe con esa carga tan grande, ¿no? Yo no entraría ahí tanto con el tema porque me han preguntado del tema de placas de video y todo eso. Es algo que vos hagas modelado 3D o te interese ese lado, que creo que lo dije en la charla. Si te vas por el lado de videojuegos, modelado 3D y ese tipo de cosas, sí, placa de video. Pero si no, si es para programar así base, sí, buen procesador, buena compu, pero no hay que ponerse loco. Tampoco es que vas a ir a buscar la compu, la mejor del mercado, no sea que te salga un palo, dos palos. Pero no, no tiene sentido eso. Pero sí una buena PC. No, no le saquemos. No hay que restarle importancia a la utilidad de la computadora, sobre todo si vas a estudiar informática. La computadora es nuestro mejor amigo, es con la herramienta con la que nosotros trabajamos. Así que hay que darle mucha importancia a eso. La otra pregunta que también me gustó, bueno, esto lo contestamos también un poco de esto. Eh, ¿Qué compu tiene usted? Bien, acá esto nos entramos más en el tema personal. Tema computadoras, yo actualmente tengo esta compu con la que estoy haciendo ahora, con la que estoy haciendo YouTube, en definitiva, es la que me compré en la carrera, con una beca en ese momento la beca Bicentenario, más una platita que ahorré haciendo unos trabajitos de soporte informático. Y me viene durando bastante bien. En su momento era un caño. Cuando la compré es una Acer Aspire E5.
E15, perdón. Y es un i5 de séptima generación. Bastante linda, en su momento tenía 6 GB de RAM. Yo lo que hice para actualizarla y ahora que funciona también es que tiene un SSD. Bueno, uso Linux y así que eso también en las cargas con los nuevos Windows no está tan cargada. Y le puse más RAM, tiene ahora 12 de RAM. Pero sí. Y en la compu del laburo, que es la de la empresa, es una i7 de 11ª generación, una Dell Latitude, no me acuerdo ahora el modelo exacto. Tiene 16 de RAM y anda bastante bien, se comporta bien en la carga. Aunque vos sabés que sí estuve pensando que estaría bueno tener a veces 32 de RAM, porque aún con 16, aún hay veces que sí, que tengo que cerrar un par de cosas si es que estoy con mucha carga. Eh, Bien. ¿Es buena carrera tú y tengo muchas dudas de seguir haciéndola o no, la verdad? Las dudas son independientes de si la carrera es buena o no. En realidad todas las carreras son buenas. O sea, vos estudias informática, estudias licenciatura en biología, estudias abogacía, estudias contaduría, estudias medicina, estudias arte escénico. Cualquier carrera no es mala. Son en realidad las aptitudes nuestras las que tienen que ver con eso. Eh, no, TUI no es mala carrera para nada. Es una interesante oferta académica muy importante en la cantidad de alumnos que tiene. Eh, pero es como en todas las carreras, ¿no? Es que vos te vas a recibir de la TUI, te van a tocar va a venir, te van a tocar la puerta y te van a decir, ¿está el técnico? No. El camino profesional, una vez que vos terminas la carrera, el camino profesional va también, es otro camino más largo aún, que ya tiene que ver en cómo vos te formes. Vos desde TUI vas a tener bases y conocimientos para encarar muchas cuestiones de las ramas de la informática. Soporte técnico, administración de sistemas, redes. Bueno, hay realmente muchas cosas que vas a poder hacer, que vas a poder encargar. Programación, si te gusta la programación. Pero obviamente vas a tener que estudiar más también, hacer cursos, hacer certificaciones, ¿no? Para irte formando ese perfil al cual vos quieras elegir. Esto también sucede con licenciatura, con analista, con ingeniería en sistemas. En todas, si bien algunas son más largas que otras, en todas eventualmente vos vas a tener que elegir un camino de la informática, que son muchos, y ahí vas a tener que empezar a especializarte. No con una especialización quizás con la formalidad de la especialización universitaria, pero sí te vas a tener que especializar en esos conocimientos. Esto lo contestamos en la charla. Es muy complicado escribir código y seguir la lógica de programación. Es tan complicado como aprender a ser médico, es tan complicado como aprender a ser abogado y es tan complicado como aprender a ser contador. Es como cualquier profesión. Son conocimientos que uno aprende y, y siempre eso si es complicado o no, depende mucho de tus aptitudes también, o de lo que a vos te gusta, o lo que a vos te interesa. En la charla yo hablé un poco de este tema de que normalmente los que venimos a estas carreras relacionadas con la informática tuvimos en algún punto de nuestra vida o en ese mismo momento un interés por la informática, ya sea por, bueno, ahora actualmente son los celulares, las aplicaciones de celulares, o el internet, o cómo funciona el internet, o los videojuegos, un punto de entrada muy fuerte para muchos, o nos interesa saber eh, cómo, cómo funciona la PC, entonces la desarmamos. Va un poco por ese lado. Eh, no es tan complicado como cualquier cosa que vos emprendas en la vida. Se hace de a poco y lo vas aprendiendo de a poco. No es que mañana vas a salir y vas a hacer una re-app o una reaplicación porque te hiciste 3 clases de programación. Y lo de la lógica de programación también es lo mismo. De a poco vas formando la cabeza para seguir esa lógica y vos como que solo vas a ir viendo, vas a ver un sistema claramente complejo
y vas a entender por dónde van las partes porque tu cabeza ya va a estar moldeada para ver esas abstracciones. ¿AMD o Intel? Depende, fui cambiando con el tiempo. Eh, Actualmente estoy usando más Intel. Creo que la desktop que me armé tiene una Intel de novena generación. Bueno, esta notebook tiene Intel. La del laburo tiene Intel. Pero la anterior compu de escritorio que tuve era AMD, un FX 8120. Lindo proce, aunque yo sé que mucha gente le tiró con un caño a los procesadores de los FX. Pero no era malo. Yo creo que depende. AMD tiene una linda oferta a buen precio, calidad-precio. Los Ryzen están buenos. O sea, yo ayudé a amigos, a familiares a armarse PCs para ciertas cosas como arquitectura o ese tipo de profesiones, diseño gráfico. Y algunos creo que fueron con Ryzen y anduvieron bien. No es una pregunta, pero quería comentarle que asistí a una charla hace tiempo y fue ese el punto donde comencé mi trail como front-end developer. Muy bien. Es bueno que esta charla, ya sea esta o otras que uno va, te empiezan a formar esa de decir yo quiero entrar en esto, yo quiero hacer esto. En mi caso me pasó que en el último año de la secundaria, creo que lo dije en la charla, pero en mi último año de secundaria fui a verlo a Richard Stallman a Córdoba. Y yo creo que ese fue uno de los puntos de quiebre cuando yo dije que quiero estudiar de esto, quiero estudiar algo relacionado con la informática. Eh, ¿Piensa incluir la inteligencia artificial en sus proyectos? Depende. Depende mucho en cómo sería incluirla, ¿no? Incluirla como parte del proyecto en el sentido de que nos vamos a comunicar, que el proyecto se va a comunicar en algún punto con una inteligencia artificial, ya sea ChatGPT u otra, y va a hacer algo con eso. Sí, creo que está viola, es un campo muy bueno. Ahora, el trabajar junto con una inteligencia artificial, que es lo que estuve haciendo en estas últimas semanas, no está tan mal. Está bastante bueno, es una linda experiencia. Aún no tengo tanta cancha, no tuve tantas sesiones de trabajar con la IA, pero está bueno. Yo creo que es algo que sí, que está bueno, que se viene. Algunas de estas ya las contesté. ¿Cómo empezó usted? Eh, ¿Cómo empecé en qué sentido sería? ¿Cómo empecé con la informática o la carrera? Yo diría que siempre tuve como cierta afición por las computadoras o por la informática en general. Eh, Tuve la buena fortuna de que en casa mi papá siempre, desde muy temprana edad, cuando no eran tan común tener computadora, él tenía una computadora y él trabajaba con computadoras. Él es ingeniero. Y él es como que entró cuando él entró en la vida laboral, él entró cuando empezó el cambio por usar las PC, entonces él empezó a usar PCs en el laburo muy tempranamente en los 90. Y eso hizo que eventualmente él se comprara una computadora en casa cuando no era muy común. Y yo habré tenido ya 3 4 años y ya había una PC en casa, que no era lo común en todas las familias. De hecho, la explosión está de tener artefactos de informática en todas las casas es realmente muy reciente. Eh, Eso hizo que tuviera un acercamiento muy temprano y eso hizo que sí, eso más los videojuegos, más un montón de cosas, empecé a tener como esas cosas. Después me empezó a interesar el tema de cómo hacer que el wifi ande mejor o cómo hacer que las conexiones sean mejor. Entonces, y me empezó a interesar también, bueno, y qué es Windows en definitiva? ¿O qué es esto de Intel Pentium? En ese momento eran los Pentium. Y bueno, y de a poquito fui entendiendo qué significa que tenga RAM, qué es disco duro. Sumado esto a los videojuegos. Y después ya en la secundaria, otro punto de quiebre fue que a los 15 o 16 tenía una computadora que andaba muy mal con Windows. Se trababa, pasaban cosas. Y me acuerdo que mi hermano me dice, ¿por qué no probaba instalarle Linux?
Yo le dije que para mí Linux, imagínate, no conocía nada. Lo único que había escuchado que era la alternativa a Windows donde no andaba nada. Pero bueno, me convence y termino instalando Ubuntu 9.10. Karmic Koala era. Y fue un camino de ida. O sea, ahora mismo estoy en Linux. Y me acuerdo que me empecé a como interiorizar mucho con el tema de software libre, de aprender de Linux, qué significa esto de instalar paquetes, repositorios. Y empecé a meter comandos en la terminal y empecé a hacer como muchas cosas con 16 años. No programar, no programé en secundaria, pero sí es como que empecé a tener ya una noción de qué era el código abierto. Y después terminé yendo a esta charla con Richard Stallman. Entonces yo diría que eso también me terminó perfilando a decir, yo quiero trabajar de esto, cuando en ese momento fanatismo mal por el software libre y GNU con Linux. Em, ¿Qué página de reclutamiento laboral recomendás? Creo que lo comenté esto en la charla, pero sí, normalmente LinkedIn es la posta, pero hay otras alternativas también. Eh, ¿Qué páginas de memes de programación hay? Ah, creo que algunos de los memes que saqué en la charla los saqué de waifus informáticas. Si te gusta el anime y te gusta la informática, está bastante bueno waifus informática. Tienen un grupito también muy piola, muy chill. Programación orientada a memes era otra que sigo mucho. Los Devs y Springfield, que es con los Simpsons. O los Simpsons y sistemas, creo que era otra. ¿Y cuál más? Y bueno, y en Reddit en inglés, Programmer Humor también está bastante bueno. Sí, sí, esas serían las principales. ¿A qué edad te comenzó a llamar la atención programar? Bueno, lo comenté recién, secundaria más que nada, sobre todo después de cambiar a Linux, creo que ahí es cuando me empezó a llamar la atención la idea de yo hacer mis propios programas. ¿Cómo lo buscamos en YouTube para ver sus cursos? Desde donde lo están viendo. Marcos Penadero. ¿Cuáles son los primeros pasos para aprender a programar? Eh, Empezando por algún lugar, supongo. Cualquier curso que sea introductorio y que sea desde cero, que haga foco en la lógica, viene bien. Videos de YouTube, que fíjense que sea una playlist donde tengan cosas. Hay mucho de todo, pero se puede. Se puede, creo que. Si no, también hay libros. Yo sé que ahora la onda es ver cosas en YouTube o ver cosas en video, pero también hay libros interesantes. El que yo había leído en su momento, que era en Java, y yo hacía Java en la universidad, era In- Introduction to Programming Using Java, creo que así era, Using Java sería en inglés. Pero la verdad no recuerdo bien. Era gratis, eso sí me acuerdo que era gratuito. Lo había escrito un profesor de una universidad de Estados Unidos, creo. Y estaba en inglés, pero muy, muy buen libro. Creo que tiene un par de traducciones en español. ¿Usted qué opina de la inteligencia artificial? Que va a cambiar el mundo. O sea, que en muchas cosas va a cambiar los paradigmas, sobre todo, que tenemos establecidos ya. No creo que sea necesariamente negativo. O sea, hay mucha gente que dice que va a robar laburo, o que la gente va a perder trabajo. Y es verdad a medias. Creo que los que más están poniendo el grito en el cielo, sobre todo, son los artistas, los músicos, los artistas digitales. Eh, pero yo no creo que sea tan así. Y sinceramente, también hay que pensar que todos los avances tecnológicos de la humanidad hizo que eventualmente alguien, entre comillas, perdiera el laburo. Y creo que si nos quedamos en eso, no vamos a avanzar nunca, ¿no? A ver, si poniendo un ejemplo, el día que empezó el tema de usar la electricidad en los hogares, las personas que vendían las velas y además encendían y cambiaban las velas de los faroles, esas personas se quedaron sin laburo porque ahora había un foquito que se prendía y se apagaba. Bueno, lo mismo las carretas. De las carretas pasamos al automóvil. Bueno, el cochero de la carreta
y bueno, se tuvo que aprender a manejar el automóvil, por así decirlo. O sea, arar los campos, también arar los campos lo hacían las personas. Después vinieron los animales para arar el campo y ahora utilizamos máquinas. Creo que siempre el progreso tecnológico tiene esa otra contra de que sí, hay alguien que, entre comillas, pierde su laburo, pero bueno, está ahí en el adaptarse y en seguir avanzando. Yo creo que va a ser positivo. El promedio va a ser positivo del avance de la inteligencia artificial para la humanidad. ¿Las IAs reemplazaron a los programadores en algún momento? No lo sé. Quizás nosotros nos dediquemos a hacer otras cosas, a ver los procesos desde afuera, por así decirlo, y que las inteligencias artificiales quizás en algunos años hagan todo ellas. No lo sé. Nosotros quizás seamos expertos en comunicarnos con inteligencias artificiales para describir de las mejores, de la manera más certera qué es lo que queremos, ¿no? Y tener un resultado deseado. No lo sé, la verdad. Por el momento, ahora a corto plazo, sí las inteligencias artificiales puedo decir que está buena la experiencia de programar con, entre comillas, un copiloto con el cual yo puedo ir pimponeando y diciéndole, por ejemplo, me pasó de que tenía un problema, no entendía el mensaje de error, le puse el mensaje de error a la inteligencia artificial, me hizo una explicación bastante sencilla de qué era lo que estaba sucediendo y al leerla yo le dije, ¿y lo podría resolver haciendo esto? Le digo. Y me dijo, sí, lo puedes resolver haciendo eso. Y me dio un ejemplo de cómo sería aplicando lo que yo le dije con la resolución. Fue bastante buena la experiencia en ese sentido. No tiene nada que ver con el tema, pero yo soy yo, tiene la misma voz que Franco Escamilla. No lo ubico mucho. Lo googleé a este tipo, pero no lo ubico mucho. ¿Cuánta RAM y qué placa de video se necesita para programar? Placa de video depende. Creo que ya lo dije. Solamente si haces videojuegos o cuestiones con modelado 3D. Eh, ¿Recomienda comenzar a trabajar antes de recibirse? La gran duda de todos. Yo creo que son dos caminos que es muy personal la elección de eso. Yo lo hice. Yo trabajé haciendo, mientras cursaba los primeros años, trabajaba haciendo reparación de PCs. Creo que lo comenté en la charla de que mi estrategia era llenarme de cosas. Parte de ese llenarme de cosas era también hacer algunos trabajitos. Eh, y ¿qué más? Después, y bueno, y después empecé a trabajar enseñando en el 111.000 y yo aún seguía cursando, estaba en el cuarto año de la licenciatura. Pero bueno, son decisiones, yo aún no me recibí de la licenciatura, pero pasaron cosas en el medio. O sea, por ejemplo, mi plan era entrar a trabajar en alguna empresa como pasante en quinto año, después de terminar de cursar y mientras así ganar experiencia para, mientras hacía las últimas materias de rendirlas y luego que el trabajo final me fuera fácil porque iba a tener la expertise de programar en una empresa. Ese era mi plan original en 2019. Lo seguía ese plan, por así decirlo. Me tomé 6 meses para trabajar de pasante en Abstract. Y, y resulta y bueno, también entré en vivienda del gobierno de La Rioja. Pero bueno, después vino la pandemia y con la pandemia es como que vinieron como y todo lo que a mí no me servía fue junto en la pandemia. Yo contaba que a mí, por ejemplo, no me viene bien tener mucho tiempo a disposición, mucho tiempo libre. Y con la pandemia pasó eso. Tenías tiempo, entre comillas, de sobra. Y hay gente que lo canalizó muy bien y esa gente es muy copada, que lo hizo para meterle pila, ponerse al día con la carrera, hacer un montón de cosas, aprender nuevas habilidades. Yo no lo podía canalizar. Esos primeros meses de la pandemia estaba como que me habían roto el esquema, ¿no? El esquema donde yo tenía una vida completamente ocupada y estaba fuera de casa todo el día, me lo rompieron. Entonces, no había, y la situación encima no era linda, o sea, fue una situación muy fea, mucha gente estaba muriendo, era realmente feo todo. Y la solución que tenía era, no me concentraba para ponerme a estudiar las materias que necesitaba para rendir. Y un amigo me dice, ¿y por qué no aplicas para algunos trabajos como junior? Yo le dije, bueno, la verdad no estaba haciendo otra cosa. Y así es como empecé a trabajar en la pandemia.
Y ya en el trabajo, sí, haces mil cosas y cuando volvió la, el ciclo de vida como más normal, después de las vacunas y todo, yo ya estaba full metido. Y recién el año pasado como que retomé, se me vencieron las regularidades, retomé, recursé y, y hice ingeniería de software de cuarto que la había cursado yo en el 18 y ahora la tuve que recursar y la promocioné, así que ya tengo auto de ingeniería de software. Pero me quedan aún las materias de quinto que, de nuevo, yo las había cursado, pero no las pude rendir y ahora las tengo que volver a regularizar y cursar. Pero bueno, son caminos. Yo sí me quiero recibir y lo voy a hacer, pero es muy personal. Tengo otros compañeros que se recibieron antes de empezar a trabajar o trabajaron en pasatías nomás, pero así tranqui, sin comprometerse tanto como fui yo, que durante la pandemia me metí como full, full, full. Y también les está yendo muy bien. Entonces, no es una... Es muy personal eso. Toma más el nombre, hola. ¿Qué apps para celular nos recomienda para empezar a programar a alguien que está comenzando? Creo que hay un par de esas apps que te enseñan desde el celu, pero esto es opinión personal y quizás es de alguien más viejo, por así decirlo. Pero el trabajo de programar lo haces normalmente en la compu. Y el editor de código, todas las herramientas que nosotros utilizamos están en la compu. Ya sea Windows, Mac, Linux, lo que vayas a usar, pero va a estar en la compu. Así que mi recomendación es usar la compu. Eh, es creo que donde más vas a sentir la profesión. Sí, hay apps, hay un par, y creo que algunas son de Google, pero la verdad nunca las usé mucho y tampoco me... Y las pocas que probé no me gustaron mucho. Creo que aprendes más con unos cursitos de YouTube, leyendo documentación, viendo tutoriales y leyendo libros o ese tipo de cosas que desde la compu y haciendo el hands-on de código en el momento de la compu. ¿Se consigue un trabajo fijo? Sí, yo tengo un trabajo fijo. Se consigue. No es que esto es solamente para freelance. Igual la gente que hace el freelance también son decisiones, ¿no? Hay gente que labura y vive de freelance y está bárbaro. Tiene razones para las cuales hacen freelance. Yo estoy trabajando full time, en blanco, tengo un horario. Entro a las 9, me voy a las 18. Eso sí, lo hacemos. La programación ahora casi todos estamos remotos, esa es la verdad. Desde la pandemia estamos todos casi remotos, entonces eso es una ventaja, lo hago todo desde casa. ¿Cuáles son sus redes sociales? Bueno, el canal de YouTube. Mi Instagram en general no lo tengo dedicado a esto de este experimento de hacer contenido por la red. Pero si me quieren buscar en Instagram, ponen mi nombre y sal. Y salgo seguramente. Creo que está público. Eh, pero sí, no hay contenido de programación en mi Instagram. Lo uso más personalmente. JSON para crear la base de datos. JSON es un formato de datos. O sea, no necesariamente tiene que ver con el tema de la base de datos. Pero MongoDB y las no relacionales normalmente tienden, las que son con datos en tipo documentos, en formato de documentos, normalmente usan un formato como JSON o te lo pasan a JSON. Similar. Eh, en ese sentido, sí, vos podés, entre comillas, armar una API REST donde vos le envías un JSON e internamente eso se convierte en un documento de MongoDB y que se guarda en una base de datos de MongoDB, pero no es que se guarde un JSON, ¿sí? Se guarda un documento de MongoDB que es diferente. Bien. ¿Usted qué título tiene? ¿Ingeniero? No, soy analista universitario en sistemas de información. Y, y estoy en los últimos años de la licenciatura. O sea, me faltan 4 materias más o menos de la licenciatura en sistemas. El título de analista te lo dan, es un título intermedio que te lo dan, en el caso de la UNLAR, para el plan 2010, te lo dan
cuando terminas tercer año, rendís todas las materias de tercer año, vos tenés que presentar un trabajo de titulación. Eso lo hablan ahí con el profe. Y una vez que presentas ese trabajo de titulación, con eso ya tenés el título de analista, lo cual es un golazo. Nos enseñaron a usar Java. Eh, Java, a veces se me cruzan las pronunciaciones en inglés y en español. Los de, en el caso de licenciatura, lo usaban en cuarto año, en Paradigmas 3 con el profesor Ralba. No sé si seguir haciendo eso así, entiendo que sí, pero ahora creo que se viene un nuevo plan, entonces no sé cómo va a ser en el nuevo plan. Em, pero sí, igual si no lo aprenden, o sea, si están en TUI o están en ingeniería y no ven Java ahí y ven otras cosas, bueno, siempre pueden aprender Java por su cuenta. Los conceptos los van a aprender qué es una clase, qué es un método, qué es un objeto, todas esas cosas que usa Java las van a aprender en otros lados, quizá y la pueden después aplicar en Java. ¿En dónde buscamos tus cursos? Mis cursos no están públicamente publicados. Están en listas de YouTube que quedaron como cerradas. Eso es cómo porque yo los cursos que di normalmente siempre fueron por... eh, con, con alguna organización, o sea, la Escuela de Informática de la ULAR, eran cursos pagos, muy accesibles, pero pagos en definitiva. Eh, 111.000, bueno, 111.000 era presencial, esa época cuando hacíamos clases presenciales. Así que sí, sé, y si no, también hay gente que me grabó clases. Sé que están dando vueltas por algún lado, pero yo no los tengo a esas publicadas. Igual, eventualmente, si no, yo voy a estar generando contenido. No sé, tuve la idea, algún proyecto de hacer algún curso y publicarlo en YouTube o en Udemy, pero no, aún no me puse a hacerlo. Supongo que en algún momento lo voy a hacer. ¿Dónde puedo tomar cursos para estar más informado y qué curso me recomiendas? Em, sí, Udemy es un lindo lugar. Udacity también está bueno. YouTube hay buenos. Código Facilito es otro. Em, Hay algunos que son pagos y no están mal. Yo creo que es bueno investigar qué cursos se recomienda hacer. Sobre todo para lo que vos querés hacer. Si por ejemplo es un curso introductorio de programación, investigar un poco cuáles son buenos cursos de introducción a la programación. Y vamos terminando. ¿Qué opinas sobre los esports? Bueno, supongo. Hay algunos que son más entretenidos de ver que otros, pero supongo que también tiene que ver con los gustos de cada uno. El único eSport que me puse como a ver y seguir un poco en alguna época fue League of Legends. Y me pareció entretenido de ver. Y hasta que hoy en día que ya no juego el juego, no entiendo nada aún del juego, pero eh, prendí la final de la Worlds 2022 y estuvo bastante buena. Eh, ¿En cuántos años hizo la carrera? No la terminé aún. La de analista la hice en tiempo y forma, por así decirlo. Porque entré en la UNLAR en 2015 y me recibí de analista en el 2018. Terminé de cursar tercer año en 2017. Y entre que terminé de hacer los exámenes de tercero en el 18 y presentar el trabajo de titulación y con eso saca el título de analista. Así que bueno, habían más, pero bueno, cuando publique la repetición de la charla ahí el resto las va a poder ver. Pero bueno, estas serían las preguntas que a mí hay algunas que acá me habían gustado mucho y que estaban buenas. Que bueno, quedan ahora para el YouTube. Así que espero que les haya gustado, espero que no se haya ido tan largo el video. Y nada, cualquier cosa me dejan un comentario, se suscriben, comparten con sus amigos. Así que nada, nos estamos viendo. Chao, chao.